Bienvenidos a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro estudio de los Sagrados Escritos desde su interioridad. En nuestro intento de reunificar el pensamiento hebreo, la interioridad de los Sagrados Escritos con las ciencias. Siempre estaremos buscando esta reunificación en cualquiera de los aspectos científicos, sean desde los aspectos matemáticos, desde la física, desde la química, desde la biología, desde de la psicología, inclusive desde el arte. Ese es nuestro intento de que la Sagrada Escritura debe ser interpretada en forma paralela con las ciencias y lograr armonía, como fue al inicio, lograr la armonía, la reunificación de las ciencias y la espiritualidad. En esta ocasión vamos a hablar de ciertos temas que se interpretan bajo un título llamado profecía. La profecía aparentemente se la toma como el adivinar, que Dios de alguna forma adivina o nos muestra el futuro para nuestro beneficio, para que nosotros podamos estar preparados. Pero en realidad la profecía es algo un poco más profundo, es algo diferente desde el pensamiento hebreo, como está estructurado en la escritura. Nuestro intento es de recuperar la interpretación de los Sagrados Escritos. Esto demanda un trabajo en nuestro pensamiento, el trabajo que nos conduzca al razonamiento, a encontrar las diferentes versiones, las diferentes profundidades del pensamiento que nos permitan desarrollar nuestra inteligencia y desarrollando nuestra inteligencia hacer que la oscuridad que mora en nuestra interioridad vaya desapareciendo de a poco. El tema básico es o se realiza a través de los dos grandes niveles de interpretación que nosotros conocemos respecto a nuestra realidad. Nosotros pensamos de que existe el bien y existe el mal. De todas maneras, estas son palabras que tenemos que analizarlas con cuidado porque desde la perspectiva hebrea, el mal es de todas maneras un bien que está por el momento por ser revelado, que está oculto. Es decir, cuando el creador al inicio, en la creación, el creador crea todo, él dice que cuando creó todo era bueno y en gran manera. Y todo lo que él hizo, si todo lo que él hizo es bueno, ¿cómo es que aparece el mal? ¿Cómo es que, y quién fue el creador del mal? ¿Hay algún creador del mal? Si es que hay alguien diferente de lo que nosotros conocemos como el creador, entonces la creación está dividida. La creación buena la crea el creador y la creación mala le crea a alguien más. Y eso implica de que el creador no es infinito. Por lo tanto, el creador es el responsable de toda la creación. Y todo lo que él nos ha puesto es bueno y bueno en gran manera. Por lo tanto, nuestra percepción acerca de las cosas nos permite temporalmente conocer de que existe algo que por el momento es malo, parece malo. ¿Y por qué es malo o parece malo? Porque nuestra percepción está todavía incorrecta, todavía no ha sido transformada.
Entonces vamos a revisar un poquito nuestro árbol de la vida que es el esquema que siempre hemos estado analizando entender adecuadamente, para entender adecuadamente de la mano de una estructura gráfica y que de todas maneras es aplicable a todos los aspectos de la escritura. Esta estructura, que se conoce como el árbol de la vida o el árbol de la Sefirot, en este árbol de la vida podemos reconocer primeramente dos grandes grupos. Entonces vamos a señalar estos dos grandes grupos. Entonces tenemos por un lado un gran grupo en la izquierda, ¿sí? O una columna del árbol de la vida, la columna izquierda, y también una columna derecha. ¿Sí? Y debe ocurrir algo entre estas dos columnas. Tienen que juntarse estas dos columnas para producir nuestro ascenso o nuestra rectificación espiritual. Este ascenso que de todas maneras es un ascenso en términos relativos, porque no existe arriba ni abajo en realidad en términos físicos. No existe un arriba que implique que miremos físicamente hacia arriba, ¿no? Que el término de arriba y abajo es relativo a nuestra espiritualidad. ¿Cuáles son los términos, los verdaderos conceptos de arriba? Arriba es lo sublime, lo digno de ser estudiado, de ser tomado. Y lo bajo, lo de abajo, es lo peor, lo no digno, lo que nos permite tropezar, ¿cierto? Lo que nos permite caer. Estar abajo significa en forma relativa de que no hemos logrado un ascenso, al menos temporalmente. Por lo tanto, estas dos columnas que tenemos en el árbol de la vida implican que existe una separación. Vamos a escribir aquí. Existe una separación, ¿sí? Y cuando existe una separación, esta separación la vamos a denominar inclusive como un divorcio de nuestras cualidades internas. Si existe una separación y existe un divorcio en nuestras cualidades internas, significa que hay al menos dos, pero de acuerdo a la escritura y de acuerdo a los términos utilizados en la escritura, existen más de dos. Existe en nuestra interioridad una multitud de entes o una multitud de personalidades que por ahora son diferentes en nuestra interioridad. Entonces, el lado izquierdo está simbolizando a todas esas entidades que necesitan ser redimidas, que necesitan ser transformadas. Entonces, a este lado izquierdo alguna vez lo llamamos, ¿sí? Al lado izquierdo también lo llamamos nuestra maldición, ¿sí? Maldición. Maldición nuestra al lado izquierdo y por lo tanto a la derecha le tendremos que llamar la bendición. La bendición. Entonces, si es que nuestro lado derecho, nuestro lado izquierdo, si nuestro lado izquierdo está divorciado de nuestro lado derecho, existe un divorcio en nuestra interioridad,
significa que aquí en esta columna del árbol de la vida tenemos ciertas cualidades que restaurar. ¿Cuál es una de las primeras cualidades que tenemos que restaurar? Vamos a ir señalando de a poco. Cuando hablamos desde arriba hacia abajo, aquí tenemos Binah. Binah es la madre. Entonces vamos a poner por aquí a esta que es la madre, que le llamamos también Binah en hebreo. ¿Sí? Es una madre. Una madre es alguien que se encarga de los hijos, ¿no es cierto? Se encarga de tener los hijos, se encarga de criarlos, pero antes de criarlos tiene que concebirlos. Vimos en la clase pasada de que tenemos que concebir a quien tenemos que concebir es la luz, ¿no es cierto? La luz llamada Mashiach. Y cuando una vez que hemos concebido, después de haberle concebido, tenemos que formarlo, hacerla crecer a esa luz. Y una vez que esté ya crecida, ¿qué tiene que hacer la madre? Tiene que dar a luz, ¿no es cierto? Y si tiene que dar a luz, entonces, ¿cuál es el proceso natural de dar a luz? Para dar a luz tienen que venir primero los dolores de parto, ¿cierto? Los dolores de parto para dar a luz, ¿cierto? Los dolores de parto para dar a luz. ¿A quién tiene que dar a luz? La madre. Hemos dicho que en nuestra interioridad, que le vamos a dibujar nuevamente por aquí, a nuestra interioridad que le habíamos dibujado eh, como un corazón, ¿cierto? Le habíamos dibujado aquí como un corazón. ¿Eh? En este corazón, en este corazón debe aparecer la luz, la chispa de la luz de Mashiach. En el centro de toda nuestra interioridad, en el corazón del corazón, tiene que aparecer la luz de Mashiach. Y esta luz tiene que crecer. Y una vez que va creciendo y va iluminando nuestro corazón, aquí, este corazón, quizás un poquito más abajo, en esta parte interior de toda la parte denominada como el cuerpo de nuestra alma, también denominada como el corazón o denominada como las facultades emocionales. Aquí debe crecer esta luz y una vez que ha crecido esta luz, tiene que, tiene que dar a luz porque es como que estuviera interna, ¿cierto? Está creciendo internamente. Y cuando está creciendo internamente, esta luz, ¿cierto? Llega el tiempo en la que la luz tiene que salir. Nosotros tenemos que dar a luz al Mashiach. Por lo tanto, para que este proceso se produzca, para que Mashiach tenga que venir a la luz, ¿no es cierto? Nacer, entonces, o es lo mismo de que nosotros tengamos que nacer de nuevo. Este es el proceso del nuevo nacimiento. Entonces, ¿qué significa nacer de nuevo? ¿Qué significa el nuevo nacimiento? Que tiene que producirse un alumbramiento. Y en ese alumbramiento tiene que haber dolores. Los dolores de parto, los dolores de parto del Mashiach. Es decir, la madre tiene que sentir los dolores de parto para que esta luz pueda venir a, a, a revelarse en nuestro exterior. Entonces, la primera parte, decíamos, es entonces los dolores de parto que la madre tiene que tener para dar a luz a este niño, a este Mashiach. Obviamente todo esto estamos hablando en términos espirituales y ya vamos a ver por qué y en dónde se encuentran todos estos términos, en qué versículos aparecen estos términos
que naturalmente se relacionan con nuestra interioridad. Luego, un poco más abajo tenemos, eh, luego de los dolores, en el mismo eje izquierdo, tenemos el juicio. ¿De qué es sinónimo el juicio? El juicio es sinónimo de el tiempo en el que somos juzgados. ¿Qué significa que somos juzgados? ¿Cuándo somos juzgados? Cuando hemos hecho algo malo. Si hemos hecho algo malo, somos merecedores de un juicio. Y el merecer un juicio implica que de todas maneras vamos a tener un sufrimiento. Y ese sufrimiento nos va a llevar ¿a dónde? El sufrimiento, vamos a ponerle aquí el sufrimiento, nos va a llevar necesariamente a lo que en la escritura se conoce como el Gehinom, o lo que en nuestra terminología se conoce como el infierno. El infierno, el sufrimiento en el famoso lago de fuego, ¿no es cierto? ¿Qué significa que exista un sufrimiento en el lago de fuego? Tenemos que pagar por las maldades que hemos hecho. Y un poco más abajo, de nuestro árbol de la vida, vamos a encontrar aquí las, las guerras y los conflictos, ¿no es cierto? Los conflictos, básicamente. Entonces, ¿qué cosas están simbolizadas dentro de todo esto? En la parte izquierda, eh, vamos a ir revisando poco a poco con los versículos que estaremos retomando en este estudio. Entonces, hay tres cosas que tenemos que enfrentar, tres cosas que tenemos que redimir de nuestra interioridad, enfrentarnos a los dolores de parto, porque tenemos que dar a luz. Y el dolor duele, es sufrimiento, ¿no es cierto? Está escrito en varios lugares en la escritura que eh, eh, habrán dolores de parto. Los dolores de parto, ¿qué es un dolor de parto? Es un dolor que anuncia la llegada de un nuevo ser, ¿cierto? Quiere decir que si es que hay dolor previo a un alumbramiento, el dolor va a hacernos sufrir, pero al final va a haber una recompensa. El juicio, desde el segundo, desde el juicio, implica sufrimiento también por nuestros errores. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para corregir nuestros errores? Para que no suframos o disminuyamos el sufrimiento en nuestro Geinón, en nuestro infierno. ¿Qué tenemos que hacer? Y bueno, esto está especificado en muchos versos en el Nuevo Testamento. ¿Quién es abogado nuestro para que nuestros dolores sean atenuados? El abogado nuestro es también Mashiach. Y ahora, la tercera parte son las guerras. ¿Las guerras de qué? ¿De qué hablan las guerras? Nosotros conocemos que en la escritura al creador se le da un nombre. Uno de los nombres del creador en la traducción que nosotros conocemos es Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Jehová de los ejércitos, ¿por qué? ¿Por qué ejércitos? Porque un ejército es el que se prepara para las batallas, ¿no es cierto? Y también en el libro del Éxodo hay un nombre de un libro que habla de las batallas de Jehová, el libro de las batallas de Jehová. ¿Quién es este famoso guerrero? ¿Y de qué guerras está hablando? Es lo que vamos a determinar en esta parte de la escritura. Entonces, ¿qué significan los dolores de parto de María? Como habíamos estado diciendo hace un momento, en Eclesiastés 9:2
Vamos a ir a Eclesiastés 9:2. Dice, en Eclesiastés 9:2. Dice, todo, a todo sucede de la misma manera. Entonces, si todo sucede a todos de la misma manera, entonces todos tenemos que pasar por las mismas tribulaciones, eh, las mismas peripecias, ¿eh? Y tenemos que, tenemos que, por tanto, aceptar que lo que sufrimos aquí, las cosas que estamos enfrentando aquí, dependen de nuestro grado de percepción de la realidad. Si es que nuestro trabajo es un trabajo que no ocurre nada, que no demanda mucho esfuerzo, entonces algo está pasando. Si es que, por ejemplo, nosotros pensamos que ya hemos hecho nuestro trabajo y en nuestro trabajo pensamos también que ya es tiempo de retirarnos. ¿Qué significa? Si ya es tiempo de retirarnos, que a lo mejor todo lo que hacemos hasta este momento y ahora ya no vamos a producir nada, entonces a lo mejor vamos a gastar todo lo que hemos acumulado hasta aquí. ¿Qué significa eso? Que nuestro trabajo realmente hemos hecho demasiado que ha valido la pena para gastarlo o mal gastarlo ahora. En realidad, nosotros no deberíamos dejar de trabajar, particularmente en el plano espiritual. El plano espiritual, nuestro trabajo debe ser continuo hasta el último día. Si es que dejamos de trabajar, nuestra vida ya no merece la pena. Si es que decimos que por ahora tenemos que disfrutar, dedicarnos a nuestros placeres y deleites, a cultivar o a malgastar lo que hasta aquí hemos acumulado, entonces en realidad nuestra vida ya no vale la pena. Mejor se puede que pensemos en una nueva vida, en dejar ya esta vida y esperar que volvamos quizás en otra vida para allí comenzar todo de nuevo. La vida del hombre, la vida del ser humano debe ser trabajar hasta el último instante, hasta el último momento de su vida, particularmente en el trabajo espiritual. Todo lo que podamos hacer en forma espiritual debe ser en función de seguir acumulando los tesoros en el reino de los cielos. Este trabajo implica esfuerzo. Nosotros conocemos cuando el creador le expulsa a la primera pareja del jardín del Edén. Particularmente al hombre le dice, con el sudor de tu frente trabajarás. ¿Qué significaba esto de con el sudor de tu frente trabajarás? Eh, Tenemos que hacer trabajar nuestra inteligencia, nuestras facultades intelectuales. eh, ¿Para qué? Para producir, para hacer producir la tierra, para hacer producir la tierra que es nuestro cuerpo, nuestra interioridad, y seguir cosechando los frutos. Eh, y por eso dice, con el sudor de tu frente trabajarás la tierra. Entonces, en ese trabajo, el trabajo de la tierra es un trabajo cíclico. ¿Qué significa el trabajo cíclico? Que hay tiempo de sembrar. Si hay tiempo de sembrar, hay tiempo de cosechar. Es decir, una planta cuando se siembra va a crecer. Trabajar la tierra, cuidar el campo, cuidar las plantas para mantener este crecimiento en forma adecuada. Hay que abonarla, la tierra hay que abonarla, hay que regarla, ¿no? Para que pueda crecer. Y una vez que ha crecido, esta planta da frutos. ¿Y qué ocurre con el fruto? El fruto es cosechado y algunos de esos frutos se cosechan para volverlos a sembrar. ¿Qué significa volverlos a sembrar? Significa que tienen que morir, ingresar de nuevo en la tierra, morir para volver a producir al 100 por uno.
Entonces, este proceso de trabajo, este ciclo, lo que nos permite es eh, continuar con todos los puntos del ciclo. Significa que tenemos que estar en constante trabajo de nuestra tierra para que una vez que cosechamos los frutos, parte del fruto va a servir para nuestra alimentación, desde luego, pero hay una parte que tenemos que guardar para sembrar. Nuevamente, y sembrar nuevamente significa volver al proceso. Y esto también está simbolizado por el trabajo en nuestra propia interioridad, que tenemos que nacer de nuevo. ¿Cuántas veces tenemos que nacer de nuevo? Esa sería la pregunta. Si es que nosotros estamos en este ciclo, ¿bien? En el ciclo de nacer de nuevo, ¿sí? La pregunta es cuántas veces tenemos que nacer de nuevo. ¿Cómo las plantas, ¿sí? En un ciclo, cuántas veces las plantas tienen que crecer, primero ser plantadas, ¿no es cierto? Vamos a poner aquí, si es que esta es la tierra, ¿bien? Abramos la tierra y luego sembramos una semilla, ¿cierto? Y esta semilla tiene que comenzar a crecer. Cuando comienza esta semilla a crecer, ¿sí? Y comienza a tener sus ramas, y cuando comienza a tener sus ramas, comienza a tener sus flores y luego sus frutos, ¿sí? Entonces, ese fruto, ¿qué ocurre cuando el fruto madura? El fruto madura tiene que caer nuevamente para ser sembrado otra vez, ¿sí? ¿Cuántas veces ocurre este ciclo? Las veces que sean necesarias. Entonces, en la misma terminología, en la misma forma, en lo que se refiere con el nuevo nacimiento en nuestra interioridad, como nosotros conocemos, por ejemplo, el nuevo nacimiento de aquella discusión que tuvo Jesús y Yeshua con Nicodemo, dice que es necesario nacer de nuevo. Este nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento tenemos que producirlo las veces que sean necesarias en cuanto se refiere a a nuestras facultades internas. Es decir, poco a poco estas facultades internas, una a una, estas facultades internas tienen que ser alumbradas por la luz de Mashiach. Por aquí tienen que ser alumbradas, ¿sí? La luz de Mashiach tiene que crecer, hacerse más grande, y una vez que esta luz está en el tamaño de un bebé, después de los 9 meses, justo a los 9 meses, tiene que nacer, ¿no es cierto? Y cuando nace tiene que eh, crecer y volver al ciclo. Volver al ciclo de crecer, reproducirse y volver a formar un nuevo ser. Es decir, esta luz tiene que ir en aumento cada vez. Entonces, cuando hablamos de los dolores de Mashiach, ¿qué significa los dolores de Mashiach? Los dolores de Mashiach significa que en nuestra interioridad, nuestra madre, la madre, vamos a ponerle a dibujar por aquí, la madre, esta madre, ¿cierto? Es la que va a tener los dolores de este ser que está creciendo en nuestra interioridad. Y estos dolores de la madre, los dolores pueden ser muy fuertes o pueden ser atenuados. ¿Cómo atenuamos estos dolores? Hemos visto que hay mujeres que sufren muchísimo, especialmente si son primerizas. Las mujeres sufren un día, 2 días hasta poder tener el bebé, algunas de ellas, ¿no? Hay otras que no, otras que apenas les duele un poco y el bebé viene enseguida.
cómo en la espiritualidad atenuamos estos dolores se atenúan con el cumplimiento de de los preceptos. Veamos. Vimos el día de ayer, perdón, la clase anterior, que existen también tres menciones del día, como lo expresa en relación con el precepto del Shabbat o con el precepto del maná. El maná que tiene que ser recogido, que representa también el Shabbat, y si representa también el Shabbat, ¿de qué es la representación el Shabbat? El Shabbat es la representación también del Mashiach. ¿Por qué? Porque él mismo dijo, yo mismo soy el Mashiach, ¿no es cierto? Yo soy el Shabbat. Yo mismo soy el Shabbat. Entonces, Mashiach, al ser el Shabbat, las tres veces que aparece en que hoy recogerás el maná, ¿sí? Y después vuelve a repetir que hoy debes comerlo, y después dice, pero si es el Shabbat, hoy no lo encontrarás en el campo. Entonces, hay tres alusiones a la palabra hoy. La palabra hoy que está relacionada con el Mashiach. Entonces, esta alusión al Mashiach, son las tres veces que aparece Mashiach en el recogimiento del maná, tiene que ver con también estos tres modelos de la corrección que tenemos que hacer en nuestra parte izquierda del árbol de la vida, de nuestra interioridad. Entonces, si todo esto debe acontecer a todos de la misma manera, por lo tanto, en cada uno de nosotros se cumple este modelo, estas cosas, siempre en nuestra interioridad. Es decir, para que estos preceptos se cumplan o para que estos modelos se cumplan en cada uno de nosotros, la forma es de que todas estas cosas sean modelos de nuestra propia interioridad. Entonces, veamos. ¿Por qué decimos que todo esto se refiere a nuestra interioridad? Veamos qué dice Isaías 26, 17. Entonces vamos a ir a Isaías 26, 17. Veamos, Isaías 26, 17. Isaías 26, 17. ¿No? Dice, como la mujer encinta, cuando llega el parto, se retuerce y grita en sus dolores, así estábamos nosotros ante ti, Señor. ¿Sí? Como la mujer encinta, cuando llega el parto, se retuerce y grita en sus dolores. ¿Cierto? ¿Por qué? ¿A qué alude todo esto? Que existe un tiempo en que nosotros estamos como una mujer encinta. ¿Y por qué habla como una mujer? Está hablando a varones y mujeres, ¿no? A varones y mujeres que pasamos por ese proceso como una mujer que está encinta y que grita y se retuerce por sus dolores, ¿sí? Así estábamos nosotros ante ti. ¿Qué significa que estábamos en nosotros ante ti? Que llevamos en nuestra interioridad algo y ese algo debe producirnos dolor porque estamos en el trabajo de crear algo nuevo. Y la creación debe costarnos también cierto dolor. Dice, concebimos, nos retorcimos como si pariésemos viento. Híjole, ¿por qué pariésemos viento? Porque significa que a veces estamos embarazados de nada. Estamos que nos duele de gana, ¿eh? Como si pariésemos viento. No dimos salvación a la tierra ni nacieron habitantes del orbe. Veamos, hay otro verso que es en Isaías 42, 14. Algunos versículos están en Isaías 42, 14. Dice,
Mucho tiempo callé, estuve en silencio, me contuve. Como mujer en parto gemiré, suspiraré y jadearé a la vez. ¿Bien? Como mujer en parto jadearé. Y está hablando de que cantad al Señor un cántico nuevo. ¿Cómo es eso de que tenemos que cantar un cántico nuevo? Para cantar un cántico nuevo tenemos que producir luz en nuestra interioridad. Veamos otro verso. En Isaías 42:14, vayamos a Isaías 42:14. Perdón, también me parece que la anterior había algo. 42, no, entonces en este caso sería Isaías 54:1. Vamos a Isaías 54:1. Isaías 54:1. El pacto eterno de la paz. Regocíjate estéril que no has parido. Entona un grito de alegría y exulta, tú que no has estado de parto, porque los hijos de la abandonada son más numerosos que los hijos de la casada, dice el Señor. Ensancha tu espacio, ensancha el espacio de tu tienda, extiende las lonas de tus moradas, no te cohibas, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás de derecha a izquierda y tu descendencia poseerá las naciones y poblará las ciudades desiertas. Fíjense ustedes, ensanche el espacio de tu tienda, extiende las lonas. ¿Para qué son los partos? Son para extender nuestra descendencia. Entonces, cuando estamos en tiempos de alumbramiento y sentimos dolores de parto, la bendición viene enseguida. ¿Por qué? Porque se va a extender nuestra descendencia, pero está hablando de nuestra descendencia espiritual, ¿no? Nada temas, que no serás confundida, no te avergüences, que no serás afrentada, porque te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y no volverás a recordar el oprobio de tu viudez. Dice, porque tu marido es tu hacedor. Fíjense cómo empata el asunto. Nosotros nos embarazamos del creador, de la luz del Mashiach. ¿Sí? El creador es, dice nuestro marido. Nuestro marido es tu hacedor. El Señor de los ejércitos es su nombre y tu redentor es el Santo de Israel, que es el Dios del mundo entero. Veamos otro versículo. En Isaías 66:8, Isaías 66:8, Isaías 66:8, dice, alegraos, oh Jerusalén, dice desde el 66:7. Antes de ponerse de parto, ha parido. Antes de que las sobrevinieran los dolores, dio a luz un varón. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio nunca tal? Es dado a luz un país en un día, una nación nace toda una vez, pues apenas ha sentido los dolores y a Sión ha parido a sus hijos. Voy yo a abrir el seno materno para que no haya alumbramiento, dice el Señor. Voy yo el que hace parir a cerrarlo, dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y regocijaos con ella todos los que la amáis. Llenaos con ella de alegría los que con ella hiciste duelo, para mamar hasta saciarlos del pecho de sus consolaciones, para mamar en delicia de los pechos de su gloria. Fíjense cómo nosotros nos acercamos a la Escritura para entender que todas estas son alegorías, ¿cierto? Son alegorías de que en nuestra interioridad tenemos que dar a luz al Mashiach. ¿Por qué tenemos que dar a luz al Mashiach? Porque nosotros mismos tenemos que nacer de nuevo. Y el nacer de nuevo, que nadie piense que no le va a doler. Porque todas las cosas de la naturaleza duelen.
Por lo tanto, ¿quién es la que va a tener los dolores? Los dolores, como vimos en la estructura del árbol de la vida, los dolores las tiene la madre. Los tiene la madre. La madre tiene los dolores. La madre es la inteligencia, el principio madre. En nuestra inteligencia tenemos que dar a luz estos cambios en nuestra interioridad. Dar a luz esa luz de Mashiach, pero esa luz tendrá que venir con los dolores de parto de Mashiach. Es decir, que a quien tenemos que dar a luz es a Mashiach. Y en otras palabras, yo mismo soy Mashiach que tiene que salir, nacer de nuevo. ¿Para qué? Para que esa chispa de luz que está en mi interioridad alumbre. Por lo tanto, cuando la escritura habla que estas famosas señales de los dolores de parto implican sufrimiento, sí. Ahora, ¿cómo aliviamos estos dolores de parto? Aliviamos con el conocimiento de la luz, el conocimiento de la Torah, con nuestro trabajo espiritual, porque es lo mismo cuando una madre se prepara, por ejemplo, para alumbrar, hace ejercicios, toma ciertas eh, lecciones, ¿sí? Para hacer más fácil su alumbramiento. ¿Cierto? No es solo cuestión de tener el hijo y esperar ese día que venga y llorar y nada más. Hay que prepararse también. Y ahora hay ciertos métodos para dar a luz. Se puede dar a luz, por ejemplo, en el agua, en donde dicen que los dolores son más disminuidos, ¿no? Que es un poco más fácil el alumbramiento. Ahora, veamos ahí el famoso llamado Día del Señor. Cuando en Malaquías 4:5, vamos a ir a Malaquías 4:5, veamos, es uno de los últimos libros, es decir, el último libro de lo que llamamos el Antiguo Testamento, mal llamamos el Antiguo Testamento. Malaquías 4:5 dice: He aquí que yo enviaré a Elías el profeta antes que venga el día de el Señor grande y terrible. Vamos a ponerle una versión que esté un poco más, más leíble, ¿no? Más legible. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible, como habíamos mencionado al inicio. Grande y terrible, las cosas grandes y terribles del Creador. ¿Por qué dice terribles? Nos da la idea de que son de alguna forma sufrimientos, ¿cierto? Son sufrimientos, pero además de esos sufrimientos, dice, son asombrosos. Vamos a ver estas equivalencias, ¿no? Son estupendos, ¿eh? Maravillas, maravillosos, aunque puede también significar miedosos, puede significar también temible, terrible, como está escrito aquí, pero el día grande del Señor, el día grande del Señor, como dice cuando vendrá el profeta Elías, antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Habíamos analizado en la clase anterior cuando aparece Hayom, aparece el día, está refiriéndose en estas tres alusiones a Mashiach, ¿cierto? Mashiach es el símbolo de la luz. ¿Y por qué Mashiach es el símbolo de la luz? Porque el día en el sentido de la simbología que tiene el día, es el día de la luz, ¿cierto? La luz en cuando nosotros podemos trabajar, cuando nosotros podemos ver, ¿no? La noche es símbolo de nuestra oscuridad, pero el día es el símbolo de nuestro trabajo, de nuestro conocimiento, y también el día es el símbolo de Mashiach. Y esto está aludido en las tres veces que aparece la palabra día en el precepto de tomar el maná, como vimos
en la clase anterior. Ahora, estos famosos dolores de parto de Mashiach, vamos a tomar el nombre hebreo para los dolores de parto y le vamos a poner en nuestra tablita. Bien, vamos a poner aquí, sería dolores de parto, en hebreo sería Hefloshel Mashiach, dolores de parto de Mashiach. Son los dolores de parto, es Heflo Shel Mashiach. Heflo Shel Mashiach. ¿Sí? Heflo Shel Mashiach. Y por curiosidad, vamos a escribir también las palabras hebreas. Las palabras hebreas para Heflo Shel Mashiach se escribirán de esta forma. Heflo Shel Mashiach serían algo así. Y Heflo Shel Mashiach se escribe con Het, con Bet, Lamed, Baf. Heflo. Shel es con Shin, Lamed. Y Mashiach, Men, Shin, Yud, Hei. Dejaremos la gematria para otro momento, tratar de encontrarle cierto significado a esto. Por ahora, vamos a la segunda parte que tiene que ver con los juicios. ¿Bien? Y está relacionado con lo que llamamos el infierno o el Geinón, como habíamos estado hablando en la estructura del árbol de la vida. Es decir, ya hablamos de esta parte, hablamos de la madre, ¿sí? La madre, Binah. ¿Sí? Ahora vamos a la segunda sefirá de la columna izquierda. ¿Sí? Debajo de Binah está Geburah. ¿Qué era Geburah? Geburah es el temor. El temor. ¿Sí? Que está simbolizado por el patriarca Itzhak. ¿Sí? El temor. El temor es en el extremo lo que nosotros tenemos que rectificar. El temor o el miedo ¿por qué? Decíamos el miedo porque a la final hay un día como de ira, como si fuera. Dice, este es el gran día del juicio, dice en la escritura, ¿no? El gran día del juicio. Nosotros sabemos que ese gran día del juicio es el perdón. Este David es el que se enfrenta al famoso Goliat. ¿Sí? A este Goliat. ¿Por qué el David es chiquito? Porque es uno. Y Goliat es el más grande porque es 70. Y es una batalla dispar. ¿Por qué? Porque David es un pequeñito, un muchachito que se enfrenta con valentía al más grande y tiene que enfrentarse a estas 70 naciones. Estas 70 naciones son las que nos están perturbando. A estas se les llaman las naciones gentiles. Y veamos lo que dice la escritura de las famosas naciones gentiles. Vamos al libro de Apocalipsis 27. Al libro de Apocalipsis 27. Apocalipsis 27. El libro de Apocalipsis 27. Dice la derrota de Satanás. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra. Los 4 extremos que hablamos hace un ratito. O sea, vamos a ser expulsados. Si no queremos dar a luz a Mashiach, tenemos que dar a luz forzadamente, de todas maneras.
y seremos arrojados hacia los extremos de la tierra y allí alumbrar de todas maneras a las naciones del mundo. Entonces dice, y saldrá a engañar a las naciones que están a los cuatro extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. ¿A quién le fue prometido que su descendencia sería como la arena del mar? A Abraham. Y de hecho, en el Génesis encontramos que dice que Abraham es el padre de multitud de gentiles. El padre de multitud de gentiles. Bueno, y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta. Es decir, que aquí aparecen el diablo, la bestia y el falso profeta como tres personajes aparentemente diferentes, ¿no? Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, esta es de todas maneras una batalla espiritual y esa batalla espiritual, la famosa batalla de Gog y Magog, es una batalla que se va a dar en donde no se va a dar en Israel. No es que va a venir la nación de Gog, que está por allá o estuvo, o se refiere a una nación que está en las riberas norte del Mar Caspio y que vendrá a enfrentar a Israel, sino que esa nación, esas naciones, las 70 naciones que representan Gog y Magog, vendrán a enfrentarnos a nosotros, a Israel, al David chiquito, y aquí se dará la gran batalla. La gran batalla, ¿qué significa la gran batalla? La gran batalla es de que finalmente Israel, David, le dará una pedrada en la frente a este Goliat y vencerá. Vencerá de una vez por todas, provocando la unidad de nuestra interioridad, la revelación, el triunfo de la luz sobre la oscuridad. Que de paso, el triunfo de la luz sobre la oscuridad es la celebración de lo que nosotros conocemos como la fiesta de Hanukkah, que se da precisamente en la noche, en el tiempo de la oscuridad, como es el invierno. En invierno es la noche más larga, ¿no? Y es la misma historia que ocurre con cuando Jacob se enfrenta al ángel, dicen los sabios que se refiere al ángel de Esaú, y pelea contra este ángel durante toda la noche. Acuérdense que la pelea es durante toda la noche. ¿Hasta cuándo pelea? Hasta cuando comienza a aparecer la luz sobre el horizonte. Cuando aparece la luz sobre el horizonte es cuando esta luz comienza a crecer. Cuando la luz comienza a crecer en nuestra interioridad y entonces comienza a alumbrarse en nuestra interioridad. Y entonces, en este caso, Israel comienza a iluminar nuestra interioridad, o Mashiach, que es la luz, comienza a iluminar nuestra interioridad y a vencer a las 70 naciones que se llaman las 70 naciones de los gentiles. Y los gentiles se denominan a los idólatras. Entonces es toda la historia, la misma historia, repetida desde diferentes ángulos, desde diferentes aspectos, con ciertas características que se le van añadiendo a la historia, que le van haciendo interesante, pero que a la final siguen siendo la misma historia de nuestra interioridad. En nuestra interioridad tenemos que ya no es tiempo de buscar afuera, ya no es tiempo de buscar a la luz afuera. Mashiach ya no lo encontrarán, el maná no se puede encontrar afuera, el maná está adentro.
Mashiach está dentro nuestro y en nuestra interioridad tenemos que alumbrar. En nuestra oscuridad tenemos que alumbrar y alumbrar en el tiempo de la oscuridad que debe prevalecer la luz. Cuando la luz comienza a iluminar la oscuridad, dice que disipa muchísima oscuridad. Hasta aquí la clase de esta noche. Bien.